Vale, como decía Angie, pues mi especialidad y un poco el enfoque de mi trabajo ha sido específicamente en la industria de alimentos y bebidas. Yo soy diseñadora industrial y he empezado como a tocar el tema de diseño de servicios y diseño de experiencias más, no tanto como en plataformas digitales y en el mundo digital, sino más en vivencias físicas, en espacios, en objetos. Y esto pues me ha permitido como justo explorar un poco cuál es la importancia de diseñar experiencias que sean como que se puedan desarrollar en diferentes medios, ¿no? No solamente medios digitales, sino medios físicos y entender un poquito como esta parte de multisensorialidad y como las relaciones emocionales que empezamos a construir con las experiencias y los servicios que estamos diseñando. Entonces, ese es un poquito como el tema que vamos a hablar hoy, que quiero contarles un poquito algunos ejemplos de por qué es importante diseñar estas experiencias que se repliquen en diferentes canales, o sea, es entender la complejidad de las experiencias y de las vivencias que estamos diseñando y cómo a través de diferentes inputs de diseño emocional podemos empezar a generar como estas nuevas relaciones. Cualquier cosa, si no en mi pantalla, porque hay veces me pasa que no se pasan los slides, ahí porfis me van diciendo, pero creo que ya. Bueno, para empezar, pues me gustaría como hablar un poquito de cómo vivimos esta experiencia, ¿no? O sea, la palabra experiencia es algo que todos los que trabajamos en UX, los que estamos acá, seguramente hace parte de nuestro vocabulario diario, pero es importante entender un poco cómo los consumidores viven estas experiencias y finalmente entendemos que esta experiencia está filtrada por esta percepción de los clientes, es decir, los clientes están viviendo las experiencias a través de comportamientos, a través de objetos, a través de espacios, a través de herramientas, a través de plataformas, de un montón de capas que van filtrando esta experiencia y que son las capas que finalmente el consumidor utiliza para llegar a la oferta final. Entonces, por ejemplo, eh, si vemos un poco como esta gráfica, tenemos por un lado la experiencia del cliente, que es lo que se percibe actualmente, y en la mitad tenemos la oferta final. Entonces yo les pongo el ejemplo de un restaurante de hamburguesas, por ejemplo. Entonces yo voy a un restaurante de hamburguesas porque quiero comerme una hamburguesa específicamente, pero para llegar a esta oferta final debo pasar muchas capas que tienen que ver con el diseño del espacio, con el comportamiento, con la emoción que yo tengo hoy, con el mood con el que voy a prepararme para eh, eh, como obtener esta experiencia final, con las herramientas que utilizo para llegar a esta información, es decir, si veo el restaurante de hamburguesas a través de unas redes sociales, voy a pedir a través de una plataforma de delivery, entonces todas estas capas son las capas que me agregan complejidad y que me agregan valor a la oferta final que yo estoy buscando. Entonces, por eso es que hablamos que una oferta final y una experiencia tiene que ver con muchísimas cosas que tenemos que diseñar antes de que el consumidor final viva esa percepción de la experiencia. Entonces, estos son pues obviamente algunos ejemplos de cosas que deberíamos tener en cuenta cuando diseñamos experiencia. Hablamos de que la experiencia tiene que ver con la atención al personal, con los medios para acceder a la información, con el diseño de los espacios, con los objetos con los que interactúo. Entonces, todas estas capitas que veíamos en la gráfica pasada, que son estos circulitos, son filtros que debemos diseñar. ¿Y por qué es importante empezar a diseñar como todas estas cosas y todos estos, no llamémoslos periféricos, sino todos estos componentes de la experiencia? Eh, Porque finalmente estamos diseñando para un usuario que, como lo decía Isa en la plática pasada, pues este usuario tiene una complejidad muy grande, ¿no? O sea, este usuario tiene una vida, tiene unas necesidades, tiene unas motivaciones, seguramente este día está enojado o feliz o está acompañado de diferentes personas y todos estos elementos son los que complejizan un poquito esta experiencia y que nos hacen pensar en que esto que estamos diseñando, este Design User Experience, pues se tiene que desarrollar bajo diferentes medios y bajo diferentes plataformas, justamente para responder a la complejidad de los usuarios para los que estamos diseñando. También es importante entender que cuando uno más diseña estas capas, quiere decir que estamos agregando más y más valor a los servicios que estamos diseñando. Y esto es muy importante porque estamos viviendo en una era donde todo en general en la economía se empieza a comoditizar. O sea, entre más hablemos de UX, entre haya más personas diseñando servicios, entre haya más, entre más personas
que le estén poniendo atención a los usuarios finales para diseñar los inputs, pues obviamente vamos a ver pues servicios de mucha mejor calidad cada vez más. Entonces es complicado porque pues estamos viviendo una era donde los servicios empiezan a ser commodities, es decir, pues ya no se distinguen como estos grandes valores agregados que veíamos al principio cuando recién empezaron a crear las plataformas, las aplicaciones que nos mejoraban la vida, que nos solucionaban ciertas necesidades específicas, pues ya mucha gente lo está haciendo. Entonces necesitamos entender cómo esta propuesta de valor que yo pensaba que era como mi valor agregado, que me iba a diferenciar de la competencia antes, pues finalmente ya mucha competencia, o sea, mi competencia ya lo está logrando, o sea, bancas digitales ya hay millones, aplicaciones ya hay millones, entonces necesitamos entender cómo podemos descomoditizar los servicios justamente agregando capas de valor, y la forma que como agregamos capas de valor es entendiendo todos estos puntos de contacto que no son solamente a través de plataformas digitales, sino a través de espacios, de servicios, de objetos, de diferentes medios. Y es importante justamente como entender la parte de los objetos físicos o los espacios o como la parte tangible de las experiencias, porque finalmente son estos objetos o estas plataformas las que van a ser representaciones de las relaciones que existen en el servicio. Es decir, acá ya les puse el ejemplo como de un carrito de supermercado que tiene seguramente esto para ir marcando los productos que yo quiero, entonces no necesito meter todo, sino que probablemente voy marcando los códigos de barra y al final voy a pasar a una caja donde ya va a estar mi mercado hecho. O voy a tener diferentes, ¿cómo se dice? Como charolitas donde voy a poner los vegetales y no se me van a aplastar. Reglas y poder implementar cosas más. Y debes de ya contener, o sea, igual. Pues novedosas. Perdón, otra vez micrófono Incluso abierto. pues nosotras. De web, Ya, gracias. pero las de contener. No. O sea, el punto es que el ecosistema que tú debes de... Ay, podemos apagar los micrófonos. Gracias. Hablan mucho de las relaciones que empezamos a construir, de las relaciones que estamos diseñando con las experiencias. Para entender eso, vamos a hablar de 5 tipos de emociones, que es una clasificación que hizo Peter Desmet, que es un diseñador industrial, que este tipo de emociones están directamente relacionadas a los objetos físicos. Sin embargo, yo creo que esta misma clasificación que está diseñada para artefactos y para objetos físicos se puede entender muy bien si lo extrapolamos, digamos, no solamente a objetos físicos, sino al servicio y todos los componentes del servicio. Entonces, vamos a hablar de estas 5 emociones y les traigo como algunos ejemplos de diferentes tipos de industria que nos ejemplifican un poquito cómo podríamos vivir estas emociones. Entonces, vamos a empezar hablando sobre las emociones instrumentales. Las emociones instrumentales son las emociones que tenemos cuando un objeto funciona o no funciona. Es decir, nos estamos dirigiendo únicamente a la parte como operativa y a esta emoción que nos da cuando algo cumple la función para el cual fue hecho. El ejemplo clarísimo es, por ejemplo, una impresora. Una impresora funciona o no funciona. Cuando funciona, le agradecemos la vida, funciona rapidísimo, son cosas que nunca nos esperamos que una impresora haga, pero nos da una satisfacción porque finalmente cumplió el objetivo. Cuando no funciona, es porque teníamos que imprimir algo rapidísimo para una junta y justo ese día no está conectando la impresora a la computadora o se le trabó el papel o bueno, estas emociones pues obviamente nos dan una emoción negativa que sería una emoción de frustración. Pero acá justo el ejemplo que les traigo es toda la plataforma de Apple, donde pues obviamente además como de esta relación estética con los objetos que están súper bien diseñados estéticamente, que eso justamente es el tema que vamos a hablar en unidad de esta plataforma. Entonces, para hablar de esto, vamos a entender un poquito cómo funciona. Es decir, yo sé que toda mi plataforma de Apple, es decir, los AirPods, el iPod, el Apple Watch, el Mac, el iPad, todo funciona como de una forma muy homogénea y muy lateral. Es decir, yo puedo estar viendo algo en mi celular y si lo quiero copiar, posiblemente pueda poner copy en el celular y lo pueda pegar en la computadora. O si estoy leyendo un artículo en el celular, también simplemente lo puedo abrir a través de AirDrop y lo puedo abrir en mi Mac.
Entonces, esta utilidad pues da obviamente mucha satisfacción y esto pues funciona a través de toda la plataforma de Apple, ¿no? Nos da como esta utilidad como transversal en los diferentes objetos y obviamente tenemos otros beneficios que es este almacenamiento como colectivo, ¿no? Todo lo que hacemos en nuestras diferentes plataformas de Apple se empieza a subir a una misma nube donde yo puedo pues tener como que esta información colectiva. Entonces la emoción que nos da este tipo de objetos es una emoción instrumental porque finalmente está cumpliendo completamente el objetivo para el cual fue hecho. Después hablamos de las emociones estéticas. Las emociones estéticas son emociones que ven pueden como yo, es producir... decir, a ver, una cosa es ser innovador y otra cosa es dejar de Amigos, ser otra vez quien el eres, ¿no? micrófono. Por ser, o sea, sí tienes que sacar cosas nuevas, todos estamos de acuerdo, pero... No. Ya, muchas gracias. Sí, no sé por qué se desmutean y se activan solos, es verdad. Pero bueno, muchas gracias. No se preocupen, igual paramos cuando sea necesario. Entonces, las emociones estéticas, como les decía, tienen que ver con estas emociones que dan atracción o repudio. Cuando hablamos de estas atracciones o repudio, hablamos específicamente de las características físicas de un objeto, es decir, el tamaño, la forma, los colores, el material, todo este tipo de cosas. Si nos volvemos al ejemplo pasado, que era como toda la plataforma de Apple, perdón, pues vemos que una de las emociones para ciertos tipos de consumidores es obviamente la atracción digamos, por estética de la plataforma de Apple. Entonces, entendemos que para algunos usuarios prima más la parte estética que la parte funcional. De pronto para algunos usuarios es más importante entender que yo quiero tener como este funcionamiento homogéneo en todos mis tipos de objetos y otras personas podrán decir, no, para mí lo que me interesa de Apple es específicamente la parte estética. Acá el ejemplo que les traigo es esta marca como de productos cosméticos, de cremas, jabones, como productos de belleza que se llama Aesop. Donde ustedes ven el universo de la marca y la parte estética de la marca está súper bien reflejada en cada uno de los inputs y de los medios por los cuales la marca tiene presencia, ¿no? O sea, desde los objetos, o sea, el empaque de la botella, la etiqueta, la forma como toman las fotos de producto y si se fijan los espacios también responden justamente a este universo visual, a este universo estético de la marca. Entonces, si nosotros vemos un espacio de Aesop, una tienda de Aesop, pues nos damos cuenta que refleja específicamente los mismos valores que reflejan los productos. Es limpio, tiene esta connotación medio como de botica, donde yo pues estoy combinando elementos muy naturales, no tengo absolutamente nada artificial en los productos y si se fijan los espacios están diseñados de la misma forma, es decir, los materiales son crudos, las líneas son muy limpias, no estoy metiendo más capas de decoración, yo necesito que mis productos sean como el highlight del punto de venta, entonces es interesante porque la marca y el universo estético de la marca pues se refleja de la misma forma tanto en productos como en comunicación, como en estética, como en la parte del packaging y también del espacio interior. Entonces, justamente me parece que es un concepto muy redondo que habla de esta omnicanalidad en términos estéticos que creo que se puede empezar a replicar en diferentes industrias, por ejemplo, y no es como para no seguir con el mismo ejemplo de siempre que es el Apple, pero si ustedes se fijan en las líneas que tiene un iPhone, que son unas líneas redonditas, muy limpias, todo muy escondido, algunas pantallas de luz donde se ve como una translucidez como muy limpia y muy como, no sé cómo decirlo, como muy particular. Esos mismos valores que vemos en el diseño de los objetos de Apple, los vemos en el punto de venta de Apple, ¿no? O sea, si uno entra a un Apple Store, se manejan exactamente las mismas líneas y los mismos inputs gráficos, inputs visuales, inputs estéticos de la marca. Después empezamos a ver la parte de las emociones sociales.
Las emociones sociales son súper interesantes porque responden al esquema de valor de los consumidores. Es decir, a los consumidores toca entenderles el imaginario y la complejidad de valores, de ética, de moral que tienen, porque tienen unas preconcepciones de cómo deberían ser las cosas, ¿no? O sea, si yo me imagino un celular, me imagino una aplicación, yo necesito entender que esta aplicación está respondiendo un poco a mis esquemas de valores. Y los tipos de emociones que podemos producir es obviamente admiración en el sentido positivo y indignación en el sentido negativo. Entonces, si hay algo que de verdad como que me choca, se sale un poquito de lo que yo creo del universo, de mi universo como de valores y esquemas como éticos, pues me produce indignación. Pero si por el contrario me está entendiendo que de pronto yo tengo, no sé, algunas preconcepciones por mi religión, por mi cultura, por la geografía donde vivo, y de estar respondiendo justamente a eso, pues empieza a ser mucho, empieza a tener emociones positivas. Por ejemplo, esto es, digamos, es como una parodia que vi hace poquito que me pareció muy curiosa, que era Siri hecho para la cultura latinoamericana. Entonces, cuando uno le pregunta a Siri, no sé, usa una expresión coloquial, posiblemente Siri no lo entienda. Unos comediantes sacaron no me acuerdo cómo se llama, pero era Siri versión mexicana, entonces que respondía un poco como a las expresiones coloquiales, a las expresiones locales, y te entendía perfectamente. Esto no existe, pero me pareció interesante como la conversación que abrieran, porque justamente necesitamos entender como toda esta parte del esquema de valores y los esquemas sociales que tienen las personas para diseñar objetos que respondan justamente a estas necesidades. Acá el ejemplo que les traigo es de un restaurante que se llama Blue Hill, del chef Dan Barber, que es un chef que se especializa específicamente como en toda la parte de cultura, de la agricultura y cómo la agricultura toma valor en el restaurante, ¿no? Es decir, sus productos, y si se fijan, esto es como uno de los platillos que él sirve en el restaurante, tienen muy pocas intervenciones de él, porque él dice que el valor del chef comienza desde la semilla. Entonces, he hecho muchas experimentaciones de tratar de cultivar diferentes semillas con diferentes ambientes para obtener como el máximo sabor y las máximas calidades organolépticas de los ingredientes, porque al final ya no quiere transformar eso. Es decir, su input como chef y como creador gastronómico empieza desde la semilla y desde la parte de la agricultura y ya no tiene que hacer nada en el plato. Esto mismo lo reflejaba en otro modelo de negocio. Entonces, como saben, pues por la pandemia los restaurantes cerraron y unos de los o sea, de los que salieron mayormente afectados fueron los restaurantes de alta cocina o de fine dining, que era el caso de Dan Barber, ¿no? Dan Barber tiene un restaurante que tiene estrellas Michelin, o sea, que es bastante reconocido y que parte de la experiencia de su gastronomía pues era el espacio físico, es decir, era todo lo que se vivía dentro de su restaurante, la decoración, el servicio de los meseros, la iluminación, la forma como él exponía sus platillos. Entonces, imagínense cómo él puede representar esto en un empaque de delivery o a través de canales de venta, pues como experiencias remotas para que la gente viva en la casa. Es súper difícil porque es bien difícil, o sea, esto no lo voy a empacar en un empaque de unicel o en un empaque plástico porque pierde completamente el valor del producto. Entonces, lo que él hizo fue decir, bueno, yo sé que mi restaurante no puede responder a los mismos esquemas de valores que yo tengo, que era como esta importancia de la agricultura, era trabajar con los proveedores, era tener como esta cercanía muy íntima con la producción agrícola y con la naturaleza. Eso no lo puedo hacer en delivery. Entonces, lo que sí puedo hacer es volverme una plataforma para que los proveedores, mis proveedores, que eran parte también importante del ADN de mi restaurante, tengan una plataforma donde puedan ellos llegar a mis consumidores finales. Entonces, él dejó de vender productos terminados, es decir, ya no vende recetas como estos platillos, sino que vende los productos de sus proveedores, les hace algún tipo de transformación, por ejemplo, no sé, las ensaladas o el seaweed le pone como algún sazón, alguna salsita y vende estos productos para cocinar a la casa de los consumidores. Entonces, lo que está interesante acá es que él dijo, yo no puedo responder, o sea, no puedo transmitir mi mismo esquema de valores que tenía en mi restaurante en otros formatos de delivery,
Pero lo que sí puedo hacer es mantener ese mismo esquema de valores, es decir, voy a seguir manteniendo mi red de proveedores, voy a seguir manteniendo mi filosofía de que la gente coma productos naturales, pero lo voy a hacer a través de otro tipo de modelo de negocio. Entonces, esto mismo es importante porque empezamos a entender, pues, que la parte de los esquemas de valores se tiene que traducir en los diferentes canales y los diferentes modelos de negocio que tengo. Lo voy a dar un poquito más rápido para que alcancemos a ver. La parte de emoción y sorpresa tiene que ver con la parte como del producto innovador. Es algo que yo no me esperaba que sucediera así, pero sucede de otra forma. Entonces acá les traigo el ejemplo de este televisor Samsung Serif, que tiene como obviamente empezando por el diseño industrial, está muy bien diseñado, las líneas, digamos que es un producto de diseño industrial interesante, pero más allá de eso, te responde sorpresivamente a algunas funciones. Es decir, tú estás acostumbrado a que conectar un televisor sea complicado, los cables, tiene millones de inputs, no sabes por dónde poner el cable del sonido, el cable del audio, conectarlo a internet. Es decir, todo empezaba a ser un poquito complicado y creo que allá algunos Smart TVs empiezan a solucionar este tipo de cosas, pero acá tú no te esperas que un televisor sea tan sencillo de conectar. Lo que tiene el producto, específicamente el producto físico, es que solamente tiene un cable. Ese cable va a la luz y el resto se conecta a través de la plataforma. Entonces eso ya te genera como una emoción de sorpresa porque no te esperabas que tener este televisor fuera tan fácil y que instalarlo fuera tan fácil. Y lo último es que también empiezan a generar como estas emociones sorpresas a través de los periféricos. Tal es el caso, por ejemplo, del packaging, donde la cajita donde viene el televisor pues se puede convertir en diferentes objetos. O sea, desde una cajita una cosita para el gato, una banquita para poner tus pies, un pequeño librero para poner tus libros. Entonces, todo eso sigue aumentando como el nivel de sorpresa que tiene la utilidad y el producto diseñado. Y el último es las emociones por interés. Las emociones por interés son emociones que estimulan y despiertan tanto la fascinación como el aburrimiento. Entonces necesitamos entender que los productos no pueden quedarse estancados en el tipo de experiencia que ofrecen. Este es, por ejemplo, el caso de una Alexa o de una inteligencia artificial que tengamos en nuestras casas. La Alexa todos los días nos da información diferente, todos los días nos propone una nueva utilidad. Entonces la Alexa o la podemos utilizar para escuchar noticias, donde todos los días nos dan noticias diferentes, o la podemos utilizar para conectar los focos de nuestra casa, donde nos propone una iluminación diferente por cada uno de los moods que tenemos durante el día, o inclusive lo empezamos a conectar a diferentes electrodomésticos y empiezan a salir diferentes objetos, como por ejemplo esta lamparita que la vi esta semana, no es de Alexa, pero es una inteligencia artificial que me pareció interesante porque es una lamparita donde te permite leer, le lee a los niños diferentes libros y los niños pueden hacerles preguntas de no sé qué significa esta palabra, ¿me podrías comentar? O ¿por qué le pasó esto a la princesa? ¿Por qué le pasó esto al conejito? ¿O los conejitos de dónde vienen? Entonces los niños empiezan a tener una interacción con estas inteligencias artificiales y me parece interesante como entender como que todas estas plataformas que te empiezan a dar diferentes inputs y te cambian completamente la experiencia porque todo el tiempo te están dando emociones de interés. Ahora bien, vamos a entender un poquito, y lo voy a ver súper rápido para cómo bajar esta parte del tema, es que las emociones finalmente se convierten en historias. Entonces, como un autor de un libro define, yo voy a hacer un libro y ese libro va a ser de misterio, o ese libro va a ser de terror, o ese libro va a ser romántico. Y a partir de definir el género, yo ya sé cómo voy a contar esta historia, yo ya sé cómo va a ser el involucramiento emocional de mis lectores con la historia. De esa misma forma, los diseñadores de servicios también contamos historias y nos hacemos valer de todos estos inputs emocionales que estuvimos viendo anteriormente. Entonces, para verlo rápidamente, cuando nosotros decidimos cuál es la historia que vamos a contar en nuestro servicio, decidimos también cómo los usuarios se involucran emocionalmente con nuestros servicios. Y llamamos algo que llamamos involucramiento emocional, donde voy a tener puntos como de clímax, donde estoy muy altamente involucrado con el servicio, y otros puntos un poco más como de relajación. Entonces vamos a ver rápidamente como estos 4 ejemplos: arco épico, arco romántico, arco misterioso y arco de suspenso a través de servicios.
Entonces, por ejemplo, un arco épico es cuando una experiencia empieza muy fuerte al principio, después baja un poquito, va aumentando el nivel de involucramiento, termina con un clímax y un descanso al final. Entonces, un ejemplo de un servicio podría ser, por ejemplo, este restaurante Andrés Carne de Res que queda en Colombia, donde apenas llegas al restaurante te reciben con un cóctel, te ponen, no sé, un collar de flores o te dan un disfraz o te recibe una persona como muy alegre para darte como que esta entrada memorable. Después ya pasas a la mesa, se te baja un poquito la emoción, esperas la comida, te llega la comida, empieza el baile, te paras a bailar, llega el carnaval en la mitad de la fiesta y después llegas al clímax, que es este carnaval donde estás como en tu máximo esplendor emocional y después te bajan, te siguen bajando la música y para que termines como este descanso final, que no tengas como ningún estrés ni ninguna ansiedad de cómo regresar a tu casa, tienen inclusive el servicio de no te preocupes si tomaste y llevaste tu carro, porque este restaurante queda a las afueras de Bogotá donde no hay transporte público para llegar o taxis, es caro, entonces llevas tu carro, pero no te preocupes, si tomaste no puedes manejar de regreso a tu casa, entonces te damos el servicio de un conductor elegido para que te conduzca el carro. Entonces ya te tranquilizaste y como que bajó como este relajamiento al final de la experiencia. Un arco romántico es donde todo el tiempo vas a tener emociones positivas, no tan intensas, pero en general tu experiencia siempre es positiva. Que podría ser, por ejemplo, un festival de música, donde tienes un clímax al principio, que es comprar el boleto, preparar, hacer el plan con tus amigos, preparar tu outfit, comprar el brazalete donde vas a precargarlo, porque pues el brazalete es ahora lo que se usa para hacer las compras de bebidas o lo que quieras en los festivales. Entonces tienes como una emoción muy fuerte. Después ya se te calma la emoción, esperas unos días a que empiece el concierto, después el día del concierto empiezas con un pre, en tus amigos en tu casa o en un bar, y te va subiendo la emoción, ¿no? Entonces empiezas con la bebida, vas a comprar la bebida con tu brazalete, empiezan los teloneros, te empiezas a emocionar, llega la última canción donde estás como en tu punto positivo y te quedas positivo porque entonces ya tienes los stories y las fotos que vas a seguir, entonces la experiencia como que se te prolonga de una forma más positiva durante más tiempo. Y un arco misterioso, por ejemplo, podría ser el My Disney Experience, que es la plataforma de Disney que la gente utiliza para planear todo su viaje, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, la gente la utiliza donde, o sea, el arco misterioso es cuando yo empiezo de algo muy chiquito y te voy montando la expectativa hasta que llegas a un clímax final. Entonces, el arco misterioso es que con esta plataforma empiezas a mirar información, empiezas a planear fechas, compras las entradas, empiezas a planificar tu visita, empiezas a ver cuáles son los restaurantes que quieres visitar, compras tu Fast Pass y listo, el día que llegas empiezas a decir, bueno, te da como la opción de entender cuáles son los tiempos de espera en cada uno de los juegos, entonces te empieza como a aumentar la ansiedad y como la emoción de ir y de visitar cada uno de los juegos. Puedes tomarte fotos con los personajes y las fotos se empiezan a guardar ahí mismo en la aplicación y llegas al final de la noche donde tienes este gran desfile donde te puedes tomar fotos con todos los personajes y finalmente terminas también una emoción súper positiva porque como todas las fotos quedaron guardadas ahí, puedes recordar tu día o tus vacaciones perfectas y las puedes seguir compartiendo desde la aplicación. Entonces es interesante ver la omnicanalidad de esto porque empezamos a ver desde que puedes hablar desde reservar el hotel, inclusive puedes hacer check-in y tu misma aplicación se convierte en la llave de entrada al hotel. Puedes compartir fotos, puedes hacer un montón de cosas que tienen que ver con diferentes canales de la experiencia. Y el último, ya para ir cerrando, es la parte del arco de suspenso. El arco de suspenso es cuando la experiencia es muy homogénea, pero que tienes picos de emoción en ciertas partes de la experiencia. Entonces podría ser, por ejemplo, una temporada de una serie, ¿no? Entonces, empiezas con un descanso porque la última temporada te encantó, pero ya estás como, ya se te pasó, ya han pasado varios meses, por ahí te metes a Reddit a ver algunas conversaciones sobre lo que pasó en la última temporada. Después llega el día del tráiler, ¿no? Entonces todo el mundo va a ver el tráiler de Stranger Things que salió, entonces te empiezas a emocionar. Empiezas a ver los recaps de las temporadas, empiezas a ver activaciones de marca, por ejemplo, como lo que Coca-Cola hizo, que hizo este cuarto de Stranger Things para hacer una activación de marca. Entonces empiezas a ver como que mucho boom. A partir de eso sale la temporada, te la ves toda en un día, o sea, en una maratón, y te baja otra vez la experiencia. Y así te van teniendo todo el tiempo.
llega la temporada, te bombardean con un montón de cosas y después te dejan descansar durante varios meses y así continuamente. Entonces, esto es como un ejemplo de una experiencia de suspenso. Y lo que es importante para entender de esto es que el saber contar una historia y el saber cuál es el tipo de historia que vas a contar y a través de qué inputs emocionales, que son los que veíamos al principio, pues esto te facilita mucho el diseño de un servicio, porque ya sabes en qué punto de tu experiencia tienes que tener un engagement muy fuerte emocional, en qué parte de la experiencia puedes dejar descansar un poco a los usuarios y así vas como que teniéndolos emocionalmente con diferentes engagements. Depende, o sea, yo sí creo que la marca debería tener una personalidad y esa personalidad, por ejemplo, como en el ejemplo que les ponía de Aesop, está súper clara cuáles son los valores que quieres transmitir, pero obviamente tus canales van a variar y los usuarios que tienes por diferentes canales, pues obviamente varían, ¿no? Entonces, no sé, si nos vamos, por ejemplo, a redes sociales, posiblemente el engagement que yo tengo y el tipo de usuarios que yo tengo en Facebook es súper diferente al tipo de usuarios que yo tengo en Instagram. Entonces, por un lado, en Facebook me voy a orientar más a promociones y a estrategias de venta, pero a Instagram me voy a orientar más a construir como una love mark y voy a hablarles un poquito como de la importancia de los valores y no me voy a meter tanto con estrategias de venta porque sé que a la gente en Instagram no es mi canal de venta y no le interesa. Entonces me siguen a mí, es como porque soy una marca de estilo de vida, soy una marca que genera valores. Entonces creo que la personalidad y los valores sí tienen que ser como unos mismos, o sea, el universo de la marca se tiene que transmitir de forma homogénea, pero los intereses de la comunicación sí van a variar por canal. Entonces yo creo que ahí hay como algo, la diferencia entre lenguaje, valores y comunicación y el mensaje que le quiero dar a las personas, que ese sí puede cambiar específicamente por canales. Pues yo creo que justamente es eso, es tener como una percepción homogénea de lo que eres. O sea, yo creo que eso tiene mucho que ver con la estrategia de la empresa. Y cuando uno diseña una estrategia para una empresa, pues más allá de que la estrategia sea, vamos a subir las ventas en un 20% para dentro de 2 años. Eso no es una estrategia, eso es una métrica que vas a utilizar. Tu estrategia es el mensaje que vas a construir, es la visión a la que vas a llegar en ciertos años. Y para eso tienes que empezar a entender cómo se traduce esa visión que tienes en tus diferentes canales, en tus diferentes modelos de negocio. Entonces, por ejemplo, una marca que tenga, no sé, en industria de alimentos, les voy a poner un montón de ejemplos de esto porque es como con lo que yo trabajo específicamente, una marca de industria de alimentos y bebidas que tiene multimarcas, por ejemplo, tiene una marca para bebidas, una marca para snacks, una marca para queso, pero ellos son como el house of brand de todas estas marcas. Ellos deberían construir una visión como empresa, es decir, ellos van a ser la marca que va a democratizar la calidad de la alimentación a través de todas sus marcas. Entonces, si tú ya tienes esta visión, estos valores, es importante que esa misma visión se empiece a materializar en los diferentes canales, en tus diferentes modelos de negocio, así sean de categorías y de usos y giros súper diferentes, pero es interesante porque finalmente se ve como una estrategia global. O sea, si se siente como que cada una marca está ligando, está como tirando para cada lado, no se siente como que tengas una estrategia unificada y no se siente como si en verdad estás respondiendo a una visión, sino que tu estrategia de crecimiento un poco va para todos los lados. Entonces yo creo que eso es como parte de la experiencia y de la importancia de diseñar como experiencias omnicanal, que justamente te da la oportunidad de venderte como una estrategia unificada, de jalar a todos tus modelos de negocio y todas tus líneas de negocio hacia el mismo lado, y de que se sienta como algo unificado, de que se entienda que esta marca es de esta house of brand o de este corporativo o de esta empresa que tiene estos valores. Sí, yo diría que sí. Omnicanal es justamente como paralelo en todos los canales.
Entonces sí, o sea, lo vemos como canales, pero también lo vemos multisensorial, multiplataforma, multimedios, multiobjetos, como que es entender que todos los inputs de la experiencia, ya sean objetos, servicios, plataformas, medios, medios digitales, deberían estar unidos como a este mismo mensaje.